estamos con Carlos Brus. Él, pues es parte de un Congreso que en este momento realmente no sabe mucho qué hacer con relación a la mesa directiva del Congreso. Don Carlos Brus, ¿cómo está usted? Buenas noches. Hola Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Yo quiero, antes de entrar a ese tema, preguntarle, ¿hay realmente necesidad de hacer una investigación sobre el tema de la interoceánica en la época de Alejandro Toledo? ¿Y cree usted que ha habido indicios de que o Alejandro Toledo o algún ministro de Estado haya recibido coimas? Mira, todo indicio que haya de un acto de corrupción tiene que ser investigado. Yo no me opongo a eso, me parece muy bien. Creo que hay que buscar más elementos para que se justifique la instalación de una comisión investigadora. Hasta el momento solamente hay un papel supuesto que ni una autoridad penal no ha visto todavía. Pero usted formó parte de todo el gobierno de Alejandro Toledo. No, hasta el último año no. Muy bien, pero digamos, casi todo. Sí. Muy bien. ¿Percibió algo? Bueno, Enrique, si hubiera percibido algo, renunciaba en ese momento. No, en absoluto no hubo nada de eso. La interoceánica se activó recién en el último año que yo ya no era parte del gobierno. Pero era una buena obra, era una obra que pasó por el Congreso dio una ley expresa para que esa obra se haga. O sea, la obra no es mala. Ahora, si en la ejecución de esa obra alguien se enriqueció, eso hay que investigarlo, ¿no? Muy bien. Efectivamente, aunque Pedro Pablo no cree en las comisiones investigadoras. Lo que pasa es que hay un error que la gente se confunde. El Congreso no acusa ante el Poder Judicial. No, pues recomienda. Así es. Entonces recomienda a la Fiscalía que investigue. Como el caso de Toledo con Ecoteva, la comisión investigadora concluye que esto pasa a la Fiscalía para que investigue y acuse si procede o no. Y eso es lo que hace el Congreso. Solamente cuando pasa por una acusación constitucional, que ya son delitos mayores, ahí recién sí, efectivamente, lo que el Congreso diga pasa al Poder Judicial. Y en este tema de la Comisión Belaún del Ocio y Nadine Heredia, ¿cree usted que se victimizó innecesariamente Nadine Heredia o la comisión convirtió a Nadine Heredia en el centro de su investigación cuando el centro debía ser Belaún del Ocio? Mira, Nadine Heredia sale de su reunión de la comisión y dice que la han maltratado, que le han sacado el tema de un supuesto amorío. Y yo cuando lo vi dije, qué bestias en la comisión como han dicho eso. Después me entero que no, que en esa comisión no le habían dicho nada a ella, que eso fue una pregunta que se había hecho hace 4 meses atrás y que no había trascendido para nada, porque la sesión fue reservada, y que la pregunta en efecto fue una pregunta bien hecha. La Marisol Prestillo le preguntó a Arosemena, dígame qué tipo de relación tiene usted con la señora Nadine Heredia y cuánto tiempo se ha frecuentado usted con ella. Y es lógica la pregunta, porque el señor Arosemena fue el primer director gerente de Antalsis, empresa favorecida por Belaún del Ocio, y es obvio que Belaún del Ocio tiene que haber tenido alguna persona que lo ayudara al más alto nivel del Ejecutivo para conseguir los 3.000 millones de soles de contratos. Entonces, una hipótesis es que esta persona podría ser Nadine Heredia, a quien Belaún del Ocio le había pagado cuando no era gobierno todavía, dándole trabajo porque la señora solamente necesitaba ingresos. Entonces había una relación amical muy cercana. Entonces es una hipótesis de trabajo y es lógico que a Arosemena se le pregunte por eso. Claro, pero ahora, lo que pasa es que sale Nadine y claro, se victimiza. A todos nos da la impresión de que le preguntaron esa noche sobre ese tema a ella, cuando no fue verdad. Y esto se preguntó, repito, hace 4 meses y no trascendió para nada. Pero la misma presidenta de la comisión sale y dice, lo que yo quería era deslindar un chisme. Y entonces la pregunta que surge es, ¿un presidente de una comisión debe deslindar chismes? No, para nada. O sea, ¿Es materia de una comisión investigadora o son materia de una comisión investigadora los chismes? Yo no he escuchado decir a Marisol decir... No, sí está, yo lo he escuchado y lo he leído, pero además, claro, ahí la pregunta que uno se hace es, sí pues, o sea, todo el que viene y se habla chismes sobre él, la comisión tiene que llevarlo a deslindar. No, absoluto. Lo que interesaba era si había algún tipo de relación económica, comercial, de negocios entre el señor Arosemena y la señora Nadine Heredia. ¿No se pudo haber hecho la pregunta de esa manera? Mira, o sea, era tan fácil decir, ¿por qué fue usted 8 veces a Palacio? ¿Qué relación comercial tenía usted con...? Enrique, si yo veo esta entrevista y la retrocedo y la veo en mi casa de nuevo, oye, siempre voy a decir, pude haber dicho las cosas mejor. Efectivamente, siempre todo se puede hacer mejor. Pero el sentido de la pregunta de Marisol fue de ver si había un tipo de relación comercial entre Arosemena y Nadine Heredia, porque Arosemena había ido 8 veces a Palacio de Gobierno. Estamos de acuerdo con eso y me parece muy bien.
Lo que yo digo es, ¿por qué entonces la presidenta salió a decir que salió a desligar un chisme? Eso está mal, porque la parte chismosa de esto no tiene ninguna relevancia en la investigación. Sí tiene relevancia saber qué tipo de relación comercial había entre los dos. Ahora, obviamente se victimiza a Nadine Heredia y logra, hay que decirlo, neutralizar a la comisión. Sí. ¿Siente usted eso? Ha habido todo un aparato mediático que ya tenían preparado y que se puso a funcionar desde el momento en que ella hizo esta conferencia de prensa. Repito, 4 meses después del incidente, porque si ella estaba indignada, ¿por qué no salió al día siguiente a decir lo que dijo 4 meses después? Bueno, y la otra pregunta es, ¿cómo tuvo acceso a esas actas? Bueno, obviamente a sus congresistas le han conseguido copia de eso, cosa que es ilegal. Pero igualmente sus congresistas le pudieron haber informado la noche en que le preguntaron a Rosemena eso, y ella salía el día siguiente, Ahora, 4 meses atrás. Le ha servido porque en las encuestas ha dejado de caer. Sí. Y al contrario, ha subido un poquitín. Todo esto que estamos hablando es que la gente cree que se lo han preguntado a ella, que cree que esto es una cosa que ella sale indignada de la sesión que ella tuvo, y no es verdad, fue 4 meses atrás. Muy bien, ahora sí entremos al tema de la mesa directiva. Porque es interesante saber por qué razón también en ese tema ahora Luis Iberico está contra la pared. Se ha levantado un tema de Lucho Iberico de una supuesta relación con este señor Orellana, que no la ha habido, ¿no? Ha tenido un contacto primero porque le propusieron hacer un programa de radio, me parece, o de televisión, eso no prosperó, y después Orellana le pasa un mensaje a Iberico y dice, por favor, contáctame con Belaunde para hacer las paces. Con Víctor García Belaunde. ¿No? Víctor García Belaunde. Y eso pues no significa que tengan una relación comercial, de que Iberico sea cómplice de las cosas que ha hecho Orellana ni cosa parecida. Pero Iberico no sabía ya en ese momento, cuando Orellana le pide ser de intermediario con Víctor Andrés García Belaunde, ¿no sabía ya quién era Orellana? Sí, claro, pero lo único que hizo fue trasladar el mensaje. Si Orellana me hubiera contactado a mí y decirme, oye, pásale este mensaje. ¿Hubiera trasladado el mensaje? Hubiera trasladado el mensaje. Pero si usted sabía quién era Orellana, ¿lo hubiera trasladado? Trasladado el mensaje, por supuesto, viniendo de quien viene. O sea, si Martín Belaunde Locio también a usted lo hubiera contactado, ¿usted hubiera trasladado el mensaje? Trasladado el mensaje, claro. No te estás comprometiendo a hacer nada ilegal. Simplemente está diciendo, quiero hablar con este señor. Entonces le paso a Víctor, por si acaso, el pata me ha dicho esto. Te dejo el mensaje, tú si quieres aceptas, si quieres no. Pero te paso el mensaje, ¿no? Y eso no significa complicidad de absolutamente nada, sabiendo de quién viene el mensaje, obviamente. Mira, a mí, el señor Orellana, por ejemplo, a mí me contactaron, no él, pero varios de sus periodistas para hacer un reportaje en una revista, me acuerdo que él sacaba, cuyo nombre ya no me acuerdo. Y yo al principio acepté, cuando de pronto averiguo de quién era la revista, les digo, oye, muchas gracias, pero estoy ocupado y nunca di la entrevista. Pero sí, ahora voy a decir, Bruno lo contactaron por una entrevista que nunca dio, entonces está no dio la entrevista. En cambio, Iberico sí trasladó el mensaje. ¿Y qué tiene de malo eso? Es simplemente trasladar el mensaje, oye, por si acaso, me ha dicho eso, ya tuve qué cosas haces, ¿no? Es un simple mensaje, no significa que haya un tipo de colusión ni complicidad. Pero no se está prestando para, yo creo que para ser un intermediario, además, como usted dice, para hacer las paces cuando Orellana estaba haciéndolo puré a Víctor Andrés García Belaunde en sus revistas. Sí, pero es que no es que Iberico haya salido a defender a Orellana y a convencerlo a Vitocho de que haga las paces. Simplemente le transmite un mensaje. Y tú, Vitocho, ves qué cosas haces. Muy bien. Ahora, ¿le conviene al Congreso tener un presidente con ese tipo de, no sé, algo negativo? Mira, por primera vez... Perdóneme, ¿qué pasa si después aparece otra cosita? Bueno, ¿y qué pasa si después hay un terremoto y se cae el set? O sea, ya no podemos estar previendo todos esos escenarios, pero lo que ocurre es que es difícil en una oposición que está tan fragmentada, con tantos grupos políticos en el Congreso, lograr un consenso. Y se ha logrado un consenso atrás de Iberico. Iberico es un congresista de muchos años de experiencia, es una persona correcta y creo que tiene todas las calificaciones para hacer una buena presidencia en el Congreso. Hay este tema de Orellana, que es un tema menor, porque no ha habido ningún indicio de algo absolutamente ilegal. Ahora, hay cierta oposición que le cae como anillo al dedo al gobierno, que ha dicho, no, vamos a hacer otra lista. El Congreso el gobierno estará aplaudiendo hasta con los pies, porque lo mejor que le puede pasar al gobierno es que la oposición se fragmente. Pero yo le pregunto, si esta intermediación la hubiera hecho alguien del gobierno, o la hubiera hecho Martín Belaunde Locio con alguien
digamos, que estén cerca del oficialismo en Perú posible, ¿cómo hubieran reaccionado ustedes? ¿Hubieran dicho, es un tema menor? Mira, es un tema menor, efectivamente. Tú no matas a nadie con eso, ¿no? Es simplemente un traslado de un mensaje. O sea, no es algo que descalifique a la persona. Pero lo que sí creo es que en los próximos días esperamos los que se califican como oposición tomen una actitud responsable, porque es importantísimo que este último año el Congreso no siga siendo un apéndice del gobierno, porque ya hemos visto al gobierno cómo utiliza la DINI para perseguir a los opositores. Ya hemos visto cómo usan recursos públicos a favor de campañas mediáticas. Entonces, es peligrosísimo que tengamos un gobierno sin vigilancia que no nos garantice un proceso electoral transparente en materia de no estar persiguiendo a sus opositores y que no utilice recursos públicos para beneficiar a sus candidatos, ¿no? Una pausa y seguimos conversando para ver qué debería hacer ese Congreso. Regresamos. Amigos, volvemos para esta conversación con Carlos Brus. Congresista Brus, muy bien. Si no es Iberico y si resulta que la opción Iberico se cae, ¿qué va a hacer la oposición? Porque usted ha dicho, tiene que cambiar de manos y tiene que pasar del oficialismo a la oposición. Muy bien. ¿Qué va a hacer? ¿Buscar otro candidato? Habría que ver en ese momento. Pero yo veo que la candidatura de Iberico es muy sólida. No creo que ocurra ese escenario. Espero que las... ¿Aún si fuera una segunda vuelta? Sí, mira, si va a una segunda vuelta, lo único que va a pasar es que ese día la elección se va a prolongar más. Pero Iberico tiene la mayor cantidad de votos de la oposición, tiene asegurados entre nuestra bancada y la bancada de Fuerza Popular más de 45, 46 votos. Así que eso va a ocurrir en primera vuelta y en segunda vuelta es el que más votos va a tener, así que se va a confluir un poco sus candidaturas. Es cuestión de que los más grupos de oposición tomen una actitud responsable y hagamos de esto un proceso mucho más ordenado y sin tanto sobresalto. ¿La posibilidad de una nueva lista está vigente todavía? Todo es posible, claro. No se puede decir que no. Los 130 congresistas tienen derecho de presentarse a la elección. Eso no se puede descartar. Pero de ahí a que tengan los votos es otra cosa, ¿no? Muy bien. El gobierno, obviamente no va a presentar candidato, porque si no le da el triunfo a Iberico, definitivamente. ¿No es cierto? No lo sé. Puede ser que en una primera vuelta presente candidato para que en una segunda vuelta se adhieran a otro. Muy bien. Si gana Iberico, ¿qué tiene que hacer Iberico? ¿Cuáles son las medidas concretas que tiene que hacer? Porque también hay una cosa que es cierta. El presidente del Congreso tampoco es que va a resolver las cosas, ni tampoco va a poder hacer lo que quiere hacer. Hay un consejo directivo, ¿no es cierto? Y hay una junta de portavoces, y hay votos en las mayorías. Entonces, ¿qué puede hacer realistamente Iberico y qué debería hacer? El poder que tiene un presidente del Congreso que no lo tiene estos organismos que tú has mencionado es la agenda que se discute en los plenos. La priorización de la agenda la hace el presidente, ¿no? Entonces, el Consejo Directivo aprueba un paquete de temas que nunca hay tiempo para verlos todos un jueves. Entonces, el presidente dice, este se va a ver, este no, este no. Entonces, él pone el orden de la agenda. Ese es su poder. Ese es el poder que tiene. Después decir que este proyecto se aprueba y este no puede hacerlo, porque esos son los votos que hay en el Pleno. Y además, es un tema de actitudes también, ¿no? Hemos visto los presidentes del Congreso que hemos tenido, todos actúan en función a lo que el Ejecutivo les dice. O sea, no ha habido ni siquiera un mínimo esfuerzo en mantener una independencia y hacerse respetar, ¿no? Y eso, al contrario, ayuda al gobierno lejos de perjudicarlo. Entonces, la agenda ha estado un poco en función a lo que el Ejecutivo quería, ¿no? Cosa que tiene su mecanismo, no lo puedes hacer así a rajatabla. Y por otro lado, por ejemplo, no se ha visto en el Pleno hasta ahora los resultados de comisiones investigadoras muy importantes. La que se le hizo al hermano de que viajó a Rusia, eso ocurrió antes que el gobierno empezara. Y hasta ahora Alexis Humala. Y hasta ahora eso no se ve en el Pleno del Congreso. Y eso, ¿quién lo tiene bloqueado? La presidencia, ¿no? Y son cosas que hay que aclarar. Ya está por acabar este gobierno y hasta ahora no se ve ese tema, ¿no? Entonces, eso es un mecanismo de control que tiene el Congreso que los presidentes han estado bloqueando. ¿Este gobierno ha aprovechado para eso, para bloquear investigaciones? Claro, no me cabe ninguna duda, ¿no? Y además es lógico, ¿no?, que ellos intenten hacer eso. Lo que no es lógico es que el Congreso se preste a eso. Entonces, las presidentes del Congreso que hemos tenido han entendido muy mal su función, han entendido muy mal su militancia y se han prestado a estar parando todas estas investigaciones. Muy bien. Entonces,
¿Iberico va a poder sacar, desempolvar esto y ponerlo en el Pleno? Claro, él tiene el poder para hacerlo, ¿no? Y es, creo, saludable que estas cosas se ventilen de una vez. Y es mejor para el gobierno que se hagan ahora, que son gobierno, que se hagan después, cuando le hagan una mega comisión y ya no tienen el poder. Y cuando surjan temas del fujimorismo, por ejemplo, del aprismo, ¿cree usted que Iberico va a poder tener la independencia para decir, también lo pongo en agenda? Debe tenerlo, porque además se lo van a exigir el oficialismo, ¿no? Y como Iberico no va a estar consultando sus acciones con el gobierno... Pero Iberico es el hombre del fujimorismo en este momento. Bueno, es un hombre que representa a la oposición. Y en la oposición está el fujimorismo, que es la bancada más importante del Congreso hoy día. ¿Y el fujimorismo no lo va a tener atado de manos? No, no creo. Y además del fujimorismo no hay ninguna investigación en el Congreso sustantiva, ¿no? No hay nada de eso. Puede aparecer, yo no tengo la bola de cristal para decir que no va a aparecer, pero hoy no hay ninguna investigación significativa contra ellos. Bueno, esperemos que sea así. Muchísimas gracias, Juan. Gracias, Enrique. Muy amable. Vamos a una pausa. Volvemos para hablar con Juan de Dios Díaz, justamente del fujimorismo.